Hinojosa, médico general egresado de la Facultad de Medicina Mayor de San Simón, médico especialista en pediatría Hospital del Hospital del Niño Manuel Ascenso Villarroel, diplomado en educación superior, diplomado en salud prenatal, neonatal, primaria infancia temprana y prevención de alteraciones del desarrollo. Doctorita, le damos la más cordial bienvenida a esta ponencia sobre el control del niño sano, un pilar esencial en la pediatría para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el seguimiento adecuado del crecimiento y desarrollo infantil. Agradecemos de manera especial a la doctora y su disposición por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en este tema tan importante. Esperamos que esta sesión sea de gran utilidad y contribuya a fortalecer nuestra práctica clínica. Muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, les doy la palabra, doctorita. Muy buenas noches. No sé si podemos ver la pantalla. ¿Tenemos audio? Sí, doctorita, se ve la pantalla y igual tenemos el audio. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de aspectos bastante importantes sobre lo que es el control de niño sano. Si bien este es un tema bastante amplio, he tratado de sintetizar aspectos que considero que son los más importantes, que de manera práctica y útil y sencilla les puede ayudar a tener un pantallazo de lo que es el control de niños sano, ¿no? La idea es que al finalizar con esta clase ustedes puedan ser capaces de hacer una evaluación adecuada a un niño de cualquier edad, ¿no? Durante la presentación, ustedes siéntanse libres de participar, pues esta no es una clase de conocimientos teóricos como tal, es una clase donde vamos a tratar de convivir un poco, de dar nuestras opiniones, de participar, de responder algunas preguntas, escuchar sus opiniones y así ir conociendo un poquito más, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya ha tenido un primer contacto con lo que es el control de niño sano, tal vez algunos todavía no lo han tenido. Entonces, hay algunas preguntitas que nos van a orientar un poquito para ver el punto de vista que ustedes tienen, ¿no? Vamos a empezar con una pregunta. Quisiera preguntarles, ¿qué es lo que ustedes entienden por control de niño sano? O sea, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra control de niño sano? ¿Alguno que quiere dar su opinión? Sería poder evaluar al niño no en la enfermedad, sino en su cotidianidad. Ya, a veces cuando nosotros escuchamos la palabra niño sano, pues es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando nosotros decimos niño sano, se nos viene a la mente un control de un niño natural, un control de un niño sano, aparentemente sano, ¿no? Sin embargo, esto va mucho más allá de un niño sano. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Algunas preguntas que ustedes tienen que tratar de responder a lo largo de la presentación es, ¿qué es lo que no nos debería faltar nunca en el control de niño sano? ¿Qué es lo que debemos hacer? A veces cuando nosotros decimos control de niño sano y les va a tocar o van a ver en algún momento que cuando vienen las mamás te dicen control de niño, bueno, ¿cuánto de peso tiene y cuánto de talla tiene? Generalmente es a lo que se enfocan los papás, pero va mucho más allá de eso. ¿Qué podemos detectar nosotros antes que los padres en el control de niño sano? ¿Y realmente el control de niño sano previene enfermedades o simplemente solo vemos niños sanos? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo de la presentación. Mi contenido, pues yo lo he dividido en 6 partes bastante sintetizadas porque este es un tema bastante amplio. Si se van a dar cuenta, cada uno de estos temas, pues es bastante extenso. Sin embargo, la idea no es agobiarlos con tanta teoría, sino es aprender un poquito de lo práctico, de lo que les va a ser útil para que ustedes puedan llevar a cabo en un control de niños sano, ¿no? Vamos a empezar con el ambiente, luego vamos a hablar un poquito de todo lo que conlleva el control de niño sano, vamos a hablar un poquito de teoría de lo que es crecimiento y desarrollo, de los aspectos más importantes, de un examen físico, la prevención y finalmente la educación a los padres, ¿no? En cuanto al ambiente, pues, ¿ustedes qué piensan que siente un niño cuando entra a un consultorio? Generalmente nosotros vamos a ver que los niños tienen una ansiedad, tienen un temor, tienen una irritabilidad a un ambiente hospitalario. Todos los niños van desarrollando esto.
¿Por qué? Porque estos niños pues no entienden mucho de lo que es enfermedad, lo que es estar en un hospital, son más emocionales, ¿no? Generalmente cuando nosotros o alguien piensa en pediatría siempre asocia a niños llorando, niños gritando, niños haciendo berrinches, niños corriendo, etcétera, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay esa asociación de los niños a ese miedo, a esa ansiedad? Generalmente los niños le tienen miedo a lo desconocido. Cuando nosotros tenemos un ambiente que es frío, un ambiente desconocido, un ambiente que no es apropiado para ellos, pues tienen mucho miedo a lo que ellos no conocen. Ahora, generalmente los niños pequeños, incluso en los niños escolares, pues vemos esto, ¿no? Cuando nosotros les aplicamos las vacunas, los alejamos de su medio de protección, que es la mamá, el papá, y pues ante tanto desconocido, él genera un miedo, una ansiedad, una irritabilidad. A eventos previos, cuando un niño ha sido internado, pues asocia todo ese ambiente desconocido a algo que le da mucho miedo. Ambiente de separación, cuando nosotros lo dejamos al niño internado solo, sin el papá, sin la mamá, pues sienten un sentimiento de abandono. Y esto, que es bastante común, que ustedes van a ver, el miedo que le tienen al bajalenguas, es porque a veces nosotros no tenemos el tacto o no tenemos la delicadeza de explicarles un poquito de que es algo que no les va a generar dolor. Entonces, generalmente ellos asocian a que tú le vas a agarrar con la fuerza a revisarle y él ya lo ha asociado a miedo. Entonces, todo esto son cosas que lo empiezan a asustar y eso va él asociándolo a eventos traumáticos y eso es lo que nosotros no queremos en ellos. Errores frecuentes que normalmente nosotros cometemos es ignorar su presencia. A veces los médicos agarran y empiezan a hablar con la mamá, no le explican nada, no le dices el procedimiento que vas a realizar, entonces se siente asustado. Lo que les decía, el examinar bruscamente, no explicarle lo que le estás haciendo, tienen emociones, los niños son muy conscientes de lo que pasa, entonces cuando tú le explicas, le dices, este es un bajalenguas, mira, no hace daño, entonces el examinarlo de manera cálida, de manera tranquila, pues le da seguridad, le da confianza. Y el hablar solo con los adultos, no tomarlo en cuenta, pues también lo hace de menos. Entonces tiene sentimientos, tiene una enfermedad, se siente mal, se siente irritable y todas esas cosas, pues las tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta todo este ambiente, tenemos que tener en cuenta que debe ser amigable para él. Tenemos que hacer que sea lo más confiado posible para que él se sienta en paz, para que sienta una tranquilidad. Debemos actuar con bastante empatía, como les decía, hablarles, explicarles un poquito, mostrarle que los objetos que utilizamos no hacen daño, incluso en las mismas vacunas, ¿no? Decirles, explicarles, va a ser un piquetito, va a doler un poquito y luego está todo tranquilo. No, el juego y la confianza pues hacen bastante. La seguridad que tú le des también hace bastante. Y todos esos pequeños detalles que nosotros tenemos al atendernos pues hace que ellos sientan un confort y no desarrollen ese temor a lo que es un control de pediatría. Ahora, siempre tengan en cuenta que nosotros hacemos que la consulta sea una experiencia positiva. Cuando es una experiencia positiva, pues los siguientes controles van a ser agradables, no van a desarrollar ese temor. Recuerden siempre ser en el consultorio de pediatría cálidos, empáticos, buenos y ya pues después fuera del consultorio pueden mantener lo que ustedes deseen, pero siempre sean muy empáticos con los niños, ¿no? Ahora, en cuanto al control de niño sano como tal, pues el control de niño sano va a ser todas aquellas actividades de consulta que nosotros hacemos para supervisar la salud de los niños en las diferentes etapas de la vida. Esto nos permite valorar a los niños desde el nacimiento y hasta los 5 años con prioridad, porque durante estas etapas, vamos a ver lo más importante enseguida, podemos extenderlo hasta los 14, 15 años, dependiendo de los controles que ya desee la mamá, incluso hasta los 18 años, ¿no? Pero con prioridad hasta los 5 años. El objetivo de estos controles, pues, es promocionar y prevenir la salud, detectar alteraciones de manera precoz, de manera oportuna y poder tratarlos, vigilar el crecimiento y el desarrollo y generar una educación en los padres. Entonces, como ven, el control de niño sano abarca muchísimo, es muy amplio y no solo nos dedicamos a ver niños sanos, en realidad tenemos que detectar aquellos niños que tienen alteraciones del habla, del retraso del desarrollo, del crecimiento, etcétera, y prevenir muchas cosas que enseguida los vamos a ir viendo. Ahora,
Acá les presento lo que es un cronograma de control. Nosotros en las diferentes etapas que tenemos del crecimiento, pues tenemos un control que debe ir abocado a detectar ciertas características en cada etapa. Entonces, esto para mí es bastante importante, que ustedes recuerden que tenemos etapas, tenemos grupos etarios, tenemos el recién nacido, que va desde el momento en que nace hasta los 28 días de vida, es considerado un neonato. Desde los 28 días, es decir, cuando ya cumple el mes hasta los 12 meses, pues ya tenemos un lactante menor. Desde el año hasta los 2 años, un lactante mayor. De los 3 a los 5 años, un preescolar. Y de los 6 a los 14 años, un escolar y un adolescente, ¿no? Ahora, los controles, si se dan cuenta, cuando más pequeñito es, van a ser más frecuentes. Al recién nacido, pues lo vamos a controlar. Ni bien nace, pues le hacemos todos los tamices, le hacemos todos los controles y le hacemos el primer control a los 3 días de vida. Dependiendo de cómo lo encontremos, el siguiente control será a los 7 días, a los 14 días y finalmente al mes. Desde el mes hasta el año, pues los controles son mensuales porque tenemos que controlar el peso, tenemos que controlar la talla, tenemos que ir identificando patologías que se pueden presentar durante esa etapa. En un lactante mayor, pues ya podemos espaciarlo a cada 3 meses, en un preescolar a cada 6 meses y en adolescentes ya de manera anual, es decir, cada año. Aquí es algo importante que les quiero recalcar, que cuando las mamás vienen a los controles, pues vienen hasta el año, hasta los 2 años, y muchos se pierden a partir de preescolares. ¿Por qué? Porque el niño ya genera una vida social, ya es más independiente, ya puede hacer muchas cosas, ya tiene amigos, ya va al colegio, etcétera. Entonces, a veces las mamás pierden los controles a partir de acá. Entonces, tenemos mucha pérdida de niños de control que simplemente vienen ya cuando solo están enfermos y en realidad no, los controles tienen que continuar de manera anual hasta que sean adolescentes, porque tenemos que valorar muchas cosas. Entonces, este cronograma, ustedes es importante que se aprendan, porque ustedes son los que van a recomendar a los papás cada cuánto tiene que venir y tienen que explicarle por qué razón tiene que venir, a qué mes. Y eso lo vamos a ir viendo con calma. Ahora, quería integrarles un poquito lo que es lo que manejamos aquí en nuestra realidad, lo que manejamos aquí en Bolivia. Tenemos esta que es la libreta de salud y desarrollo integral infantil, que es el carnetcito que ustedes ven que llevan las mamás. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Este es una libreta completa. Tenemos desde los datos del nacimiento, los datos del niño, los datos del papá. Y lo que nosotros vamos a evaluar en diferentes sectores, pues va a ser la antropometría, que son peso, talla, perímetro cefálico, etcétera. El desarrollo psicomotor, es decir, la adquisición de capacidades de función, hábitos, alimentación, el esquema de vacunación y actividad física. Todo eso engloba lo que es nuestro control de niño sano y tenemos que irlo viendo en nuestra realidad, ¿no? Lo que normalmente van a ver aquí en Bolivia, ¿no? Todos estos controles de niño sano están destinados a que nosotros podamos pesquisar de manera oportuna a aquellos niños que están generando alteraciones. Lo que nosotros queremos es detectarlos de manera oportuna para poderlos derivar de manera oportuna o estimularlos de manera oportuna. Cosas que se nos puede presentar, que si recuerdan una pregunta decía, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar que la mamá no se ha dado cuenta? Por ejemplo, trastornos del aprendizaje, un niño que en el colegio le está costando mucho aprender, le está costando mucho leer, podemos tener aquí, por ejemplo, las dislexias, las discalculias, tenemos alteraciones del lenguaje, retrasos del lenguaje, tenemos las dislalias, podemos tener trastornos de la comunicación, podemos tener trastornos del neurodesarrollo como el autismo, el trastorno de hiperactividad, etcétera, ¿no? Son cositas que nosotros en los controles nos vamos a ir dando cuenta por las banderitas rojas que se nos van a ir presentando y vamos a saber que estos niños los tenemos que controlar con mucha más frecuencia que otros. Entonces, estas cositas son bastante importantes que ustedes se aprendan. Ahora, aquí les hago una pregunta antes de entrar a lo siguiente, ¿no? ¿Los niños hablan cuando quieren? ¿Esto será un mito? ¿Será una realidad? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Los niños hablarán cuando quieren o cuando les corresponde?
¿Qué opinan acerca de esto? Porque eso es algo común que ustedes van a encontrar en las consultas. Es una de las consultas más frecuentes que vienen las mamás por el problema de habla. Doctora, buenas noches. Quizás es un mito falso, ya que muchos niños no llegan a hablar, pero no es porque no quieren, se les ha llegado a hacer una estimulación correcta o así, y ahí es dicho igual, si bien se escucha, los niños no hablan cuando quieren, quizás. Para mí es falso. Bueno, es un mito. Tenemos un tiempo en el que tienen que empezar. Es decir, que nosotros tenemos que alertarnos si a esa edad no está hablando, pero también tenemos que valorar ciertos aspectos, como decías, por ejemplo, la estimulación, ¿no? Por ejemplo, un niño que crece en un ambiente donde tiene hermanos pequeños, hermanos mayores y habla, pues tiene un estímulo bastante grande, es un niño que va a hablar. Igual si este niño tiene ese vínculo afectivo con los papás y los papás todo el tiempo lo están estimulando, pues ese niño va a empezar a hablar a la edad que le corresponde o incluso un poquito más antes. Pero si no tenemos ese estímulo, pues va a ir retrasándose un poquito, pero va a hablar en algún momento, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, este otro. Si un niño engorda, ¿estará sano? Porque generalmente cuando ustedes van a ver en las consultas, las mamás les van a decir, está gordito, está sano, está bien gordito. ¿Les parece que esté sano? Es un mito No, porque es un igual mito. está la contraparte de la obesidad y sobrepeso. Exacto. Pues tenemos que valorar muchas cosas, ¿no? Tenemos que valorar si no hay problemas genéticos, si el peso realmente es un sobrepeso, si es una obesidad, en realidad es una malnutrición, ¿no? Entonces tenemos que ver incluso carencias, ¿no? Entonces no es el que esté gordita no es sinónimo de que esté sano, y eso tenemos que aprender. Lo que vamos a ver a continuación, pues lo vamos a entender un poquito mejor. Ahora, no es necesario el control si no está enfermo. Eso es algo que lo van a escuchar muy frecuentemente. Como les digo, a partir de los 5 o 6 años perdemos muchos controles de niños porque la mamá pues, prefiere traerlo simplemente cuando está resfriado, cuando está con diarrea, y perdemos muchas oportunidades de vacuna, de estimulación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy común que van a escuchar, ¿no? Si no está enfermo, no lo trae. O no lo traigo, es lo que te dicen, pero ustedes tienen que recomendar a qué edad tenemos que hacer cada cosa, ¿no? Entonces, todo esto es para que ustedes puedan entender un poquito más lo que es el crecimiento y desarrollo. Esta es la parte un poquito más densa, un poquito la más importante, podría decir yo, de todo lo que es el control de niño sano, porque esta es la parte que ustedes lo van a hacer de manera práctica, ¿no? Primero vamos a entender que crecimiento y desarrollo son dos cosas muy distintas, pero a la vez están muy interrelacionadas. El crecimiento, pues, es el aumento del tamaño corporal en conjunto, es decir, el aumento de la talla o el aumento de sus diferentes partes, es decir, cómo va a ir creciendo el niño, cómo va a aumentar el perímetro cefálico, cómo va a aumentar la talla. A diferencia de lo que es el desarrollo es el cambio en la función, incluidos los que se ven influenciados por los entornos social, emocional y cognitivo, es decir, la adquisición de funciones. Entonces, todo este fenómeno de crecimiento y desarrollo, pues va desde el momento de la concepción, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, pues empezamos con el crecimiento. Y todo esto va a terminar hasta el final de la adolescencia, cuando tenemos el empuje puberal, el pico puberal, y ya luego tenemos el desarrollo completo, es decir, el crecimiento completo y el desarrollo completo, pues ya hemos terminado todos estos controles, ¿no? Por eso les digo que los controles se hacen hasta la adolescencia. En toda esta etapa tenemos que hacer un control constante de los niños. Ahora, los periodos de crecimiento, pues como les mencionaba hace rato, tenemos diferentes grupos etarios y suceden diferentes cosas en cada grupo. Vamos a hablar desde la primera infancia. La primera infancia comprende de lo que es el nacimiento hasta los 3 años, es decir, hasta un preescolar. Durante esta etapa, nosotros vamos a tener un crecimiento exponencial, un crecimiento rápido, es decir, de 1 mes a 2 meses de recién nacido. Si ustedes se dan cuenta, las mamás siempre te dicen, ya no le queda la ropa, pues está creciendo rápido. Es la etapa donde tenemos el crecimiento más rápido y es una de las etapas más importantes porque aquí tenemos el riesgo de que ciertas características nos detengan ese crecimiento exponencial. Entonces, por eso es que se controla con bastante frecuencia, porque si yo me doy cuenta
ponte a los 2 meses que no está teniendo un crecimiento y desarrollo adecuado, pues tengo que buscar la causa. ¿Y cuáles pueden ser las posibles causas? Carencias nutricionales, es decir, una mamá que no esté alimentando bien al bebé, un bebé que esté teniendo una desnutrición aguda, que sea evidente, o una desnutrición crónica, que esté teniendo infecciones, parasitosis, etcétera, ¿no? Por eso es importante en esta primera etapa tener un buen control del crecimiento. Ahora, en la segunda infancia, pues va a ir desde el preescolar hasta el inicio de la edad puberal. Aquí vamos a tener ya no un crecimiento exponencial, sino un crecimiento constante, un crecimiento un poquito más lento, pero todavía tenemos un crecimiento, ¿no? Aquí pues tenemos todo el énfasis de lo que es la estimulación. Tenemos que ver que este niño esté recibiendo una estimulación, esté recibiendo buena alimentación, que esté teniendo todos los aspectos de manera desarrolladas, y ya vamos a poder observar en esta etapa los problemas de la escolaridad, lo que les mencionaba antes, problemas en la atención, problemas en el lenguaje, problemas en la comunicación, etcétera, ¿no? Después tenemos el empuje puberal, es decir, aquí ya tenemos a los adolescentes. Nuevamente aquí vamos a tener un pequeño pico otra vez de crecimiento, porque tenemos que adquirir más tamaño, ya sea por el crecimiento del esqueleto, músculo, etcétera, ¿no? Y aquí pues ya los problemas son un poquito más psicoafectivos, es decir, tenemos depresión, ansiedad, tenemos problemas ya del ámbito sexual, accidentes, etcétera, ¿no? Y tenemos finalmente la detención final del crecimiento, que ya es la segunda década de la vida, es decir, ya los adultos, donde ya tenemos problemas degenerativos, ¿no? Les he puesto 2 estrellitas acá, que son los 2 picos más altos, donde nosotros tenemos crecimiento y donde nosotros tenemos que hacer un control adecuado, ¿ya? Con especial énfasis en lo que es la primera infancia. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar nosotros el crecimiento? Tenemos que hacer un control de peso, control de talla, control de perímetro cefálico. Todos estos instrumentos que ven acá, pues son necesarios en un control de niño sano, en una consulta de niño sano. Tenemos esta de acá, la primera imagen, que es un infantómetro, y este de acá abajo que es un tallímetro. Entonces tenemos para los más pequeñitos, menores de 2 años, pues acá. Esto es longitud, y esto que se mide en el infantómetro es la talla. Pues tenemos el peso y la cinta para medir el perímetro cefálico. Ahora, en el control de niño sano, normalmente nosotros utilizamos lo que son medidas exactas. Tenemos que vamos a ir a ver a continuación lo que son las curvas de crecimiento. Sin embargo, tenemos aquí unos tips bastante rápidos que son de utilidad cuando nosotros no tenemos la capacidad de tener a la mano una balanza. Son datos rápidos que nos pueden servir, son tips que les van a ayudar a acordarse de ciertos pesos. Por ejemplo, el peso de nacimiento de un recién nacido va a ir desde los 2.500 a los 3.500, ¿no? Como promedio entre los 3.200 a 3.400, ¿no? Otros pesos estandarizados o muy fáciles de acordarse, pues son los del 5º mes, del año y de los 2 años. ¿Cómo se van a acordar esto? Pues de esta canción de Selena Quintanilla, que es el apartamento 512, ¿no? Se van a acordar 512, a los 5 meses duplica, al año triplica y a los 2 años cuadriplica. Entonces son pesos que se van a acordar. Por ejemplo, si pesa 3.500, pues de 3.500 lo duplican, lo triplican y lo cuadriplican. Otras formas para acordarse, pues son unas fórmulas que utilizamos, se llaman las fórmulas de Which. Estas las podemos utilizar a partir del año de edad, donde multiplicamos la edad por 2 más 8. Y a partir de los 6 años, como ya saben, el crecimiento disminuye un poco, entonces va a ser edad por 3 más 3. Entonces son fórmulas para sacar un peso aproximado, no exacto, pero sí nos pueden ayudar en el caso, por ejemplo, de que no tengamos una balanza a la mano y necesitemos medicar a un niño, pues podemos sacar un peso aproximado. Otra forma de acordarnos otros pesos, pues es la manito. Cada dedo de la manito va a ser un número primo, 1, 3, 5, 7 y 9. Y vamos a empezar a partir del 10 y le vamos a ir sumando 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Son formas rápidas de acordarnos los pesos. Ahora, en cuanto a la talla, pues la talla tenemos lo mismo, una talla estándar de un recién nacido, pues van a ser 50 centímetros. Al año le aumentamos la mitad
de la talla, es decir, 25 centímetros a la talla inicial. A los 2 años le aumentamos 12 y a los 4 años 7. Pero una forma rápida de acordarse es de que nace con 50 y a los 4 años duplica su tamaño, es decir, mide 100. Ahora, en cuanto a las fórmulas, pues también tenemos las fórmulas similar a la fórmula de Which, que en este caso es edad por 6.5 más 75 en las niñas y más 77 en los varones. Son fórmulas para acordar igual tallas aproximadas. Y también tenemos estas dos fórmulas que están aquí para encontrar lo que es la talla blanco o la talla diana. Es decir, cuando nosotros estamos valorando la talla y estamos dudando entre si es talla baja o no, podemos sacar una talla genética, es decir, una meta basándonos en la altura de la madre y del padre, para ver hasta dónde podría llegar, es decir, como una meta, cómo debería ser su crecimiento aproximado, más o menos, ¿no? Tenemos ahí para los niños y para las niñas, que se basa en la talla del padre, la talla de la madre dividido entre 2, más 6.5, ¿no? En el caso de los varones y en el caso de las mujeres. Ahora, como les dije, pues nosotros cuando hacemos las evaluaciones necesitamos peso y talla exactos. Esto de acá, para los que no lo conocen o si alguna vez lo han visto, son las curvas de crecimiento. Tenemos las curvas de crecimiento de la OMS y tenemos las curvas de crecimiento de la CDC. Incluso tenemos curvas de crecimiento por países que están más estandarizadas a su población. En el caso de Bolivia, pues utilizamos las de la OMS, ¿no? Van en color rosado para las niñas y en color azul para los niños. Y tenemos, acá arriba siempre se van a fijar, tenemos peso para la talla. Estos son los indicadores. Peso para la talla, peso para la edad, talla para la edad. Nosotros tenemos que saber para qué sirve cada una de estas curvas, porque son diferentes. Primero tenemos que identificar para niños, tenemos que identificar para niñas, ¿no? El peso para la edad, pues es un indicador de desnutrición global, es decir, no lo utilizamos mucho. Los que sí nos sirven son talla para la edad y peso para la talla. Peso para la talla es aquel que me va a permitir evaluar el estado nutricional actual de mi niño. Es decir, mi niño está normal, está desnutrido, está con sobrepeso, está con obesidad. Entonces, peso para la talla. La talla para la edad es el indicador que me va a ayudar a ver si mi niño está desnutrido crónico, es decir, tiene afección de la talla. Es un niño con talla normal, talla baja, talla alta. Y si tenemos talla baja, porque es la talla baja. Generalmente en un desnutrido, lo primero que se afecta es el peso, ¿no? Cuando uno está en inanición o no come, lo primero que va a bajar es el peso. Después de bajar el peso, recién se va a afectar la talla. Entonces, por eso la talla para la edad es el que nos va a decir que hay una desnutrición crónica. Es decir, si un niño está bajito, ¿por qué está bajito? Probablemente esté desnutrido desde qué tiempo. O porque es una talla baja, puede ser patológica. Es lo que tenemos que nosotros averiguar, ¿no? Estas tablitas, si se dan cuenta, tienen dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Generalmente aquí en el eje vertical, pues tenemos que, en este caso, por ejemplo, el peso, identificar el peso de nuestro paciente, y acá en el eje horizontal tenemos que localizar la estatura de nuestro paciente y ver dónde interseccionan mis dos líneas, es decir, dónde se unen las dos líneas. Y esto que vamos a interpretar acá son las curvas, las desviaciones estándar, es decir, una desviación estándar de 50 es el 0, es decir, el promedio. Todos los niños en promedio deberían seguir esa curva. Ahí es donde nosotros graficamos y vamos viendo si este niño está creciendo bien o no está creciendo o por qué o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, estas curvas pues sirven para menores de 5 años. Como les dije, la primera infancia es la etapa donde nosotros tenemos que tener más énfasis en el control de tanto del crecimiento como del desarrollo. Ahora, a partir de los 5 años también valoramos lo que es el estado nutricional, pero ya no utilizamos peso para la talla, utilizamos índice de masa corporal, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, aquí vamos a ver un poquito lo que les estaba mencionando. Peso para la edad es de manera global,
Me dice que mi niño está normal, tiene sobrepeso o está desnutrido, pero no me dice, no me da un parámetro más específico. Es por eso que no lo usamos tanto, es de manera general, por así decirlo. Entonces tenemos el peso para la talla, que este sí me va a decir si mi niño está desnutrido, está normal, está con sobrepeso o está con obesidad. Ahora, lo que les decía, normal generalmente es la línea del 0, el 50, es decir, el promedio es la línea 0 y para arriba tenemos los más 1, más 2 y más 3, ¿no? Vamos subiendo. Hasta más 2 es normal. Arriba de más 2 ya estamos con un sobrepeso y arriba de más 3 estamos con una obesidad. Por el contrario, hacia abajo, menor a 2, pues está desnutrido, en desnutrido agudo. Menor a 3, pues ya es un desnutrido grave. Ahorita lo vamos a ver en las tablitas un poquito más graficados. Y lo que les decía, primero se altera el peso, luego se altera la talla. La talla tenemos talla normal, talla alta, talla muy alta, talla baja y talla baja severa. Entonces, todos los extremos, si ven, son malos. Obesidad, malo. Muy alto, también es malo. Que un niño esté creciendo demasiado rápido, exponencialmente, nos dice que algo no está bien. O que esté con una talla baja muy severa para la edad que tiene, pues también es algo malo. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, una niña de 3 años con un peso de 16 kilos y una talla de 95. Entonces, les he dicho, peso para la talla, talla para la edad. Eso es lo que nos va a valorar el estado actual y la talla actual. ¿No? Entonces, buscamos el peso de 16 y aquí buscamos la talla de 95. Y ponemos las líneas donde nos van a interseccionar ambas líneas, pues aquí está el puntito. Entonces, esto lo tienen que interpretar acá. Aquí está el 0 como línea verde, más 1, más 2 y más 3. Abajo menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, del 0 más 1 menos 1 todavía es normal. Hasta el 2 y más 2 es normal. Es decir, cuando está por debajo del menos 2, desnutrido agudo. Menos 3, desnutrido severo. ¿No ve? Y para arriba del más 2, sobrepeso. Arriba del más 3, obesidad. Esto nos da el estado actual, nutricional actual. Entonces, esta niña está en 1, está en el carril del 1. Entonces, está con un peso normal. Ahora, aquí abajo, en la talla para la edad, lo mismo. La talla, hemos dicho 95, la edad 3 años. Y nos cae justo en la línea verde. Entonces, está con un peso normal y con una talla normal. Ahora, si se acuerdan igual lo que les dije de los deditos, 1, 3, 5, 7 y 9, 1, 3, entonces 10, 15, más o menos el peso que deberíamos acordarnos es 15, se aproxima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver otro. Este es de un niño, porque son azules. Peso para la talla, talla para la edad. Entonces tenemos 5 años. Este niño tiene 5 años, pesa 15 y tiene una talla de 94. Entonces, si ustedes se fijan acá, les cae el puntito entre 1 y 2. ¿Qué sería para ustedes eso nutricionalmente? ¿Qué les parece que sería de acuerdo a su valoración? ¿Sobrepeso? No, arriba del más 2. O sea, Que está dentro del rango. Está ahí como al límite, ¿no? O sea, sí está con un buen peso, pero recuerden que su talla pues no concuerda mucho. Entonces, si ustedes se fijan, pues sí, aparentemente podría tener un buen peso para la talla que él tiene, pero esa talla para la edad no es la adecuada. Si ustedes vienen a esta otra de acá, tenemos 5 años y tenemos una talla de 94. Si ven acá, está por debajo del menos 3, es decir, tiene una talla baja y tenemos que buscar por qué está teniendo esa talla baja. Si bien su peso no está alterado, su talla sí, está muy chiquito, muy, muy pequeñito para la edad que debería tener. ¿Y qué causas podríamos tener? Talla baja, por alguna razón, puede ser genética, puede ser carencial, pues ya lo hemos identificado, lo siguiente que sigue es averiguar el por qué. Entonces, esto es algo que es bastante práctico, ¿no? Ustedes tienen que practicar bastante con estas tablitas, es graficar e ir viendo
dónde les queda. Y ustedes se tienen que basar en el cuadrito que les he dado antes para poder saber su estado nutricional. Entonces, es práctica, ¿no? Esto así de manera teórica, que se ubiquen bastante bien, pues les sirve. Pero ustedes tienen que practicar un poquito para poder entender cómo los clasifico yo. Entonces, tienen que poner los puntitos y luego volver al cuadrito que les he mencionado de acá para ver qué es lo que están viendo, ¿no? Este niño estaba acá, entre -2 y +2, es decir, en el 1. Su peso estaba normal, pero su talla estaba aquí, por debajo del -3. Estaba con una talla baja severa, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes tienen que ir practicando un poquito con lo que son los estados nutricionales. Siempre fíjense en el color de la tablita, que sea para la edad. Aquí arriba les dice de 2 a 5 años, porque hay otros para menores de 2 años y hay otros que son índice de masa corporal para mayores de 5 años, ¿no? Entonces, no sé si han entendido esta parte o necesitan otra explicación. Sí se entendió, doctora. Ok. Ahora, estas curvas de crecimiento, ya trasladadas un poquito a lo que es nuestra realidad, quisiera que si ustedes tienen la oportunidad, en algún momento, si mañana o en algún momento de la consulta tienen la oportunidad de ver la libreta, pues quiero que vean si realmente cumplen con este control que nosotros deberíamos hacer. Mire, en la libreta encontramos esto, el control de crecimiento para menores desde el nacimiento hasta los 2 meses, ¿no ven? Les he dicho que tienen que ser al nacimiento, a los 7 días, a los 14 días y al mes. Y a partir del mes, cada mes hasta los 2 meses, ¿no? Entonces acá registra peso, edad, peso, talla, perímetro cefálico y deberían hacer la interpretación del crecimiento de este niño y anotar el siguiente control. Debería de todos los niños estar anotado de manera correcta. Aquí, desde los 2 meses hasta los 5 años, lo mismo. Peso, talla, perímetro cefálico y su clasificación. ¿Es un niño normal? A los que tienen peso y talla adecuados se los denomina eutróficos. Niño eutrófico, niño desnutrido, niño con talla baja. Entonces deberíamos hacer los controles acá. Y tienen también esto, que esta es la curva de crecimiento, que es lo mismo que han visto allá, lo tienen que graficar acá. Y tienen que seguir una línea ascendente, es decir, tiene que ir creciendo de manera exponencial a medida que lo voy controlando. Porque si tengo un niño que está -3, el siguiente control -3, -3, y hace una línea recta, pues eso es un signo de alarma. Este niño no está creciendo como debería y esto debería estar graficado en todos los niños hasta los 5 años. Entonces, lamentablemente a veces muchos desconocen toda esta parte de lo que tenemos en la libreta de salud y se van a fijar que no está graficado, pero es lo que nosotros deberíamos hacer en cada control de niño sano. Ahora, como ya estamos más actualizados, pues antes tenías que estar con tus tablitas de aquí para allá para poder hacer un control. La verdad es que siempre tienes que tener tus curvas de la OMS porque son buenas para ubicar. Pero en algunos casos, digamos, también podemos hacer énfasis de lo que es la actualidad y para mí, pues, estos son herramientas muy buenas. Sin embargo, tienen algunas limitaciones. Esta estaba disponible en Apple Store, estaba disponible en Google Store. Es una aplicación desarrollada por Nutricia de Colombia. Y tiene pues esto que les estoy diciendo, los indicadores, las curvas de crecimiento con las desviaciones. Tenemos peso para la talla, talla para la edad, peso para la edad, perímetro cefálico y requerimientos energéticos, ¿no? Tiene ligeras variaciones, pero te da un pantallazo más o menos similar a lo que son las curvas de la OMS. Y tenemos este otro que es Pediatric Calculator, este del patito. Este tiene varias opciones, tienen desde bilirrubinas, tienen otras fórmulas que les va a servir mucho en pediatría. El problema de este es que las curvas son de la CDC, entonces son un poquito diferentes de interpretar. Si ustedes ya van a tener un poquito más de práctica, pues las van a interpretar de manera adecuada, ¿no? Igual ponen peso, talla, etcétera, edad y les hace un cálculo con las de CDC. Entonces sirve bastante para tener ese cálculo rápido, digamos, ¿no? Entonces son algunas aplicaciones que les puede servir en algún futuro.
Ahora, en cuanto al desarrollo, pues el desarrollo de los niños pues abarca lo que son varios pilares, ¿no? Vamos a evaluar lenguaje, socialización, motricidad gruesa, motricidad fina y la parte cognitiva. Todos estos se van a ir desarrollando de manera progresiva una vez que el niño vaya creciendo, es decir, va adquiriendo habilidades a medida que va progresando la edad. Entonces, vamos olvidando algunas y vamos aprendiendo otras. ¿Cuáles son las que vamos olvidando? Son las de los reflejos primitivos. Cuando un niño nace, tiene estos reflejos que son de defensa, que van a ir desapareciendo a los 4, 5, 6 meses y van a dar paso a nuevas habilidades que van a ir de lo simple a lo compleja y que van a permitir que este niño se vaya adaptando al medio ambiente y sea capaz de sobrevivir en el medio ambiente. Para eso va desarrollando todas estas capacidades, ¿no? Ahora, aquí les presento el más común, el test de Denver, pues va evaluando todos estos aspectos. Este es solo un pedacito del test de Denver. Pues va evaluando por cada etapa cada una de la adquisición de estas funciones. Sin embargo, acá les voy a mostrar primero los reflejos primitivos, ¿no? Ahorita vamos a desarrollar un poquito más, no el test de Denver, sino lo que nosotros tenemos acá, que es el que está en la libreta de desarrollo, que es similar al de Denver, pero un poquito más estructurado, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que aprenderlos. Como les decía, primero un recién nacido va a ir adquiriendo primero los reflejos primitivos y estos van a ir desapareciendo a medida que va creciendo, ¿no? Este niño va a ir perdiendo los reflejos primitivos, que estos son los que les permite inicialmente adaptarse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el reflejo de búsqueda y succión. Cuando nosotros tenemos un recién nacido, pues van a hacer la prueba esto. Búsqueda y succión, que le va a permitir que poder alimentarse. Entonces, por ejemplo, los bebés prematuros, un bebé que haya nacido de 35 semanas, 34 semanas, puede que no haya desarrollado todavía su reflejo de búsqueda. Entonces, por eso es que los bebés prematuros a veces tienen problemas para la lactancia, ¿no? La succión, pues es el que les va a permitir succionar el pezón para poder alimentarse. Tenemos el reflejo de Moro, el reflejo de presión palmar, el reflejo de presión plantar, tenemos la marcha automática y el reflejo de Babinski. Pues todos estos reflejos, como les dije, van a desaparecer entre los 4 a 6 meses y van a dar paso a nuevas habilidades. Entonces aquí, este es el que ustedes van a encontrar en la libreta de salud. Esto es algo muy importante y van a ver que nunca lo usan. Entonces, aquí tenemos de abajo para arriba. Siempre tienen que fijarse aquí abajo. Empezamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta los 12 meses. Valoramos la motricidad gruesa, la motricidad fina, socioemocional, lenguaje y comunicación y cognitivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en cada control es fijarnos la edad. Por ejemplo, un niño de 2 meses. Acá, en el motor grueso, tenemos que ver esta actividad. Ponemos al bebé boca abajo y tenemos que ver si eleva la cabeza hasta 45 grados, apoyándose en el antebrazo durante 10 segundos. Lo realiza, positivo. Entonces, 2 puntitos. Acá, las manos, nos fijamos si las manos se van abriendo cada vez con mayor frecuencia. Podemos preguntarle a la mamá, porque normalmente los niños nacen con los puñitos cerrados y los van a ir abriendo de a poquito, es decir, se va desarrollando de a poco. Lo mismo con socioemocional, lenguaje, cognitivo. Entonces, vamos poniendo puntaje a cada uno de estos. Y tenemos que tener un puntaje de 10. 2, 4, 6, 8, 10, si cumple todo. Ahora, esto lo podemos hacer en el consultorio, es decir, en cada etapa, si se dan cuenta, son muchísimos. No los quiero agobiar con tantas palabras porque es extenso. Esto solo es hasta los 12 meses. Tenemos ahorita de los 12 hasta los 5 años. Entonces, lo que yo quiero que ustedes ahorita capten es que tienen que valorar esto. Motor grueso, motor fino, socioemocional, lenguaje y cognitivo. Entonces, le podemos preguntar a la mamá, lo podemos hacer durante la consulta o podemos indagar, es decir, preguntar si en algún momento lo ha visto hacer, etcétera, ¿no? Y lo vamos puntuando. Ahora, hay edad
edades en específico donde nosotros tenemos que tener más énfasis de ciertas habilidades que tienen que ir realizando, pero en todos los meses deberíamos nosotros evaluar todas estas cositas, ¿no? Entonces, esto es de 0 a 12 meses, este es de 1 a 6 años, lo mismo. Motricidad gruesa, motricidad fina, socioemocional, lenguaje cognitivo y su puntaje, ¿no? Lo que sí me interesa que ustedes se acuerden, ahorita les voy a mostrar, aquí es donde ustedes puntúan, ¿no ven? Entonces aquí está, área de desarrollo cumple 2 puntos, no cumple 0, lo que les he dicho. 2, 2, 2 y al final una puntuación de 10. Entonces aquí van poniendo cumple con 10, pues tiene un desarrollo normal. No cumple con cierto, pues aquí tenemos un retraso, por ejemplo, del lenguaje o tenemos un retraso del motor grueso. Y en esta otra parte, pues valoramos lo que son alteraciones fenotípicas, es decir, si yo le he visto alguna fase, por ejemplo, de Down, si tiene paladar hendido, etcétera, ¿no? Implantación baja de las orejas, también lo voy puntuando porque son alteraciones que en algún momento se van a relacionar con lo que son las alteraciones del desarrollo psicomotor. Ahora, como les digo, es extenso. Tratar de aprendernos ahorita el test de Denver completo, pues nos va a tomar toda la noche. Sin embargo, hay algunas funciones importantes que ustedes sí se tienen que acordar. Por ejemplo, la sonrisa. La sonrisa normalmente tiene una media de aparición entre las 4 a 6 semanas y un margen de normalidad hasta las 8 semanas. El sostén cefálico, esto es importante, por ejemplo, aparece a los 3 meses. ¿Puede aparecer un poquito más antes? Sí. Si un niño ha tenido buena estimulación, por ejemplo, puede aparecer antes de los 3 meses. Su margen de normalidad mínimo es a los 2, máximo hasta los 4. Si yo tengo un niño de 8 meses y no tiene sostén cefálico, pues ya tengo que alarmarme, tengo que ver que algo no está bien. Y eso, si yo he hecho un buen control con la tabla que les he mostrado antes, me voy a dar cuenta temprano, pero si no hago ese control, pues no me voy a dar cuenta hasta los 8 o 9 meses. Ahora, presión de objetos a los 5 meses, lo mismo, mínima de 4, máxima de 6, la sedestación. Estos que están subrayados son los que más tenemos que ver. Sostén cefálico, sedestación, es decir, a qué edad se empieza a sentar, a qué edad empieza a caminar sin ayuda, a qué edad empieza a tener palabras que tengan un sentido, es decir, ya no son solo sonidos, a qué edad empieza a caminar, a qué edad empieza a tener control de esfínteres, etcétera, ¿no? Entonces, todos los niños van a hacer el mismo camino, es decir, todos van a tener un desarrollo cefalocaudal, empieza de arriba hacia abajo, primero la cabeza, tronco y finalmente extremidades, en cuanto a la motricidad. Lo mismo con el lenguaje, empezamos con palabras, van formando frases, van formando oraciones, etcétera, ¿no? En el motor fino empiezan a abrir la mano, empiezan a agarrar objetos, empiezan a manipular objetos, entonces tienen un desarrollo cefalocaudal. Todos los niños siguen ese camino, pero no el mismo ritmo. Pueden haber unos niños que empiecen más antes y otros que empiecen más tarde. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho énfasis en aquellos que van retrasados. Tenemos que ver por qué ha sucedido ese retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Qué causas se les viene a la mente por qué un niño pueda estar con un retraso del desarrollo psicomotor? Aparte de que no tenga estimulación. ¿Alguna causa que se les venga a la mente de por qué podría ese niño no estar siguiendo ese camino, ese ritmo normal? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que un prematuro, que un bebé que ha nacido de 34 semanas, 35 semanas, y un niño que ha nacido de 38, cuando ambos cumplan, por ejemplo, los 3 meses, ambos van a lograr el sostén cefálico? No, los niños que tienen son prematuros o por alguna razón han nacido antes de lo que debían, pues van a ir con ligero retraso, pero si yo los estimulo pueden ir agarrando la misma velocidad. Todo depende mucho de la estimulación, pero estas edades
estas funciones son de las más importantes. Si bien no les voy a pedir que se acuerden de todo el test de Denver, pues mínimo tenemos que acordarnos de estas, que son las más importantes. Ahora, acá, pues como les decía, hay algunas banderitas rojas que me van a empezar a decir que ese niño o necesita más control o necesita derivarse a un neurólogo. Entonces, como por ejemplo, que un bebé que no tenga sostén cefálico, un bebé que tenga una rigidez constante, un bebé que no tenga sonrisa social, un bebé que no tenga sedestación, un bebé que no camine, que no gatee, pues todas estas alteraciones pues nos van a dar una alerta de que algo neurológicamente no está bien, algo nos está faltando. Por ejemplo, también la persistencia de los reflejos primitivos más allá de los 6 meses también es un dato de alarma. Ahora, la regresión del desarrollo, es decir, un niño pues ya a los 3 meses levantaba la cabecita, a los 6 meses se sentaba, ya estaba empezando a decir mamá, papá, pasan los meses y en vez de ir para adelante va para atrás, es decir, se olvida de decir las palabras, ya no habla, pues también es una bandera roja. Niños que convulsionen en cualquier edad, pues es otra bandera roja. Niños que tengan una hipotonía, es decir, que no levanten la cabeza, no se sienten, no caminen o estén muy espásticos, pues también son banderas rojas. Asimetrías, que vean que no camina o no mueven una mano, un piecito o hay alguna alteración en la marcha, pues también es una bandera roja, ¿no? Y otra de las grandes también es la falta de interacción social, ¿no? Si tú ves la parte social, cognitivo, la comunicación, pues los niños deberían ya empezar a socializar, es decir, jugar, mostrar objetos, señalar objetos, decir palabras, pedir cosas, responder a su nombre, pero cuando estos niños no lo hacen, pues nos está diciendo que algo no está bien, ¿no? Entonces, esas son algunas banderitas que ustedes tienen que darse cuenta o ir viendo cuando hacen el control del desarrollo psicomotor. Ahora, nuevamente volvemos acá a una pregunta, ¿no? Que dice, una mamá que viene normalmente, esto es bastante común, que viene a la consulta y les dice que su hijo de 2 años no habla, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? A los 2 meses. A los 2 años. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Si tienen un niño de 2 años que no habla. ¿Qué pensarían a los 2 años con un niño que no habla? Porque si tenemos en cuenta que a los 12 meses más o menos deberían estar diciendo mamá, papá, a los 18 meses ya deberían estar conectando palabras, frases, mamá esto, mamá aquello, gato, perro, esto, eso, ya dicen muchas más cositas, pero a los 2 años no habla. Tal vez que no escucha bien. Puede ser. Tenemos que evaluar primero por qué él no se está desarrollando el lenguaje. Tenemos que ver la parte auditiva, tenemos que ver antecedentes, si este niño ha nacido prematuro, ha tenido alguna internación, ha recibido algún medicamento ototóxico, si le han hecho emisiones otoacústicas, si ha tenido una regresión del desarrollo, pues tenemos que valorar el lenguaje, es decir, tenemos que hacer ese control paso a paso y en qué momento es el que se nos ha perdido, ¿no? Tenemos que evaluar alteraciones auditivas que están muy relacionados al trastorno del neurodesarrollo. Tenemos que ver si hace contacto visual, es decir, si nos escucha o reacciona al sonido, si hay interacción social, es decir, si hace contacto social con otras personas, con la mamá o absolutamente no tenemos nada, si comprende órdenes, etcétera, ¿no? Tenemos que evaluar
muchas cosas antes de determinar que este niño tiene un retraso del habla. Tenemos que buscar causas, tenemos que evaluar primero todo lo auditivo y después recién determinarlo como un retraso del habla. ¿Podría ser también, doctora, perdón, por el trastorno del espectro autista? Por eso tenemos que evaluar. Es limítrofe. Como te digo, este niño podría tener muchas causas. Una, auditiva. Es decir, si no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que este niño era prematuro, tenía lesión ototóxica, no le hemos hecho emisiones otoacústicas y no hemos evaluado esa progresión del lenguaje en todas, desde el nacimiento hasta los 2 años, puede ser. Ahora, si no lo hemos estimulado, o sea, si hemos descartado todo lo demás y no ha tenido estimulación, podría ser, pero no lo catalogamos todavía como un trastorno del espectro autista. Tenemos que evaluar, realizamos los tests, ¿no? Tenemos el MCHAT, tenemos otros tests que nos van a ir valorando otros aspectos más para recién catalogarlo como un trastorno del espectro autista. No solo por no hablar es un trastorno del espectro autista. Ten en cuenta que el espectro autista pues tiene más puntos que debemos evaluar para catalogarlo. Generalmente después de los 3 años recién podemos catalogarlo incluso como TEA, porque a los 2 está empezando a hablar, interaccionar, esperamos hasta los 3, si hasta los 3 con terapias logra mejorar, pues no es un TEA. Es como una edad limítrofe hasta los 3 años, pero todavía no lo catalogaríamos como un TEA. Ahora acá, si tienen un bebé de 9 meses que no se sienta y no balbucea, ¿qué les llama la atención? ¿Cuáles serían sus banderas rojas que ustedes verían ahí? ¿Qué les salta cuando una mamá viene con ese bebé directamente? ¿Qué signos de alarma ven ustedes ahí? ¿Qué les llama la atención a los 9 meses? Que a los 9 meses, según los hitos, el niño ya debería poder, o sea, sentarse sin apoyo y empezar a balbucear. Exacto. Este bebé ya debería estar sentado, ya debería tener un control postural, ya debería tener una sedestación prácticamente, ¿no? Y ya tendría que tener el balbuceo previo a lo que va a ser ya empezar a hablar, ¿no? A esta edad ya debería tener ese desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Entonces, si nosotros tenemos esto, ya estamos hablando de un retraso del desarrollo, ya va muy atrasado. Entonces, ¿qué áreas? Pues están afectadas el área motora y el área del lenguaje, ¿no? Esos son banderitas rojas que ustedes tienen que ver y tienen que buscar por qué, ¿no? Es importante que ustedes valoren, por ejemplo, tono muscular, si tiene buen tono, si no tiene buen tono, ¿por qué no está teniendo ese control postural? ¿Por qué no habla? Pues hay que ver lo social, la mamá, ¿con quién lo deja? ¿Lo estimula? ¿No lo estimula? ¿Tiene hermanitos? Otra vez, valorar respuestas auditivas. ¿Este niño escucha? ¿No escucha? ¿Por qué razones? Es decir, antecedentes perinatales. En algún momento ha estado internado, ha sido prematuro, alguna razón para la que pueda tener una alteración auditiva y todo eso. Entonces hay que valorar muchas cosas. Entonces, enteramente que se aprendan los hitos del desarrollo, pues como ven es bastante complejo, pero sí, como les he dicho, hay ciertos puntos que ustedes se tienen que acordar, por ejemplo, a qué edad aparece la sonrisa social, a qué edad levanta la cabecita, a qué edad se sienta, a qué edad camina, a qué edad empieza a decir palabras, son cositas que nos van a llamar mucho la atención. Entonces, tienen que aprender a qué edad empiezan, más o menos cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y esos nos van a dar mucho de lo que es el desarrollo psicomotor, ¿no? Y como les he mostrado, las cartillitas de control que nosotros tenemos, pues tienen una muy buena valoración del desarrollo psicomotor si nosotros lo hacemos de manera adecuada. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un carnet, se van a fijar que nunca llenan esa parte, nunca le ponen énfasis y es muy importante. Entonces ahí te dice en cada parte cómo tienes que hacer el examen y cómo lo vas a puntuar.
Entonces, si lo hacemos de manera adecuada, diagnosticamos de manera oportuna retrasos y prevenimos mediante estimulación, ¿no? Ahora, el examen físico, pues, es bastante amplio. Tenemos una gama de examen físico desde el neonato hasta el adolescente, pues que es bastante amplio. Sin embargo, algunas cositas puntuales para mí son que ustedes tengan una manera sistematizada de revisar a un paciente, ¿no? Generalmente, a mí se me hace fácil empezar de arriba para abajo. Entonces, voy viendo todo. Tenemos que revisar todo. La cabeza, pues tenemos que hacer una medición del perímetro cefálico, tenemos que tocar las fontanelas, fontanela anterior, fontanela posterior, tamaño de la fontanela, cómo está la fontanela, si está plana, si está hundida, si está bombada, la forma del cráneo, porque van a ver esto, que son alteraciones en la simetría del cráneo, por ejemplo, las plagiocefalias posicionales, cuando un bebé está mucho tiempo echado y no tiene estimulación, pues va a hacer una forma aplanada en la parte posterior. Tenemos plagiocefalias leves hasta severas, tenemos brachiocefalias, escafocefalias, etcétera, ¿no? Tenemos que ver la forma de la cabecita. Vamos bajando, pues en la cara tenemos que ver la simetría de los ojos, tenemos que ver el reflejo rojo, que es esta coloración roja cuando nosotros iluminamos el iris, pues tenemos que ver estrabismos, tenemos que hacer un seguimiento visual, es decir, un niño sigue o no sigue los movimientos de tu dedito, tenemos que ver oídos, implantación de los oídos, implantación baja de los oídos, malformaciones a nivel del pabellón auricular, tenemos que ver respuesta a los sonidos, lo que les decía hace rato, si este niño responde o no responde a los sonidos, otoscopía en niños más grandes y ya nos corresponde. Vamos a la parte de la boca, el paladar, si es paladar íntegro, si tiene hendidura o fisuras. Tenemos que ver los dientes. Hay bebés neonatos que nacen con dientes, que son los dientes natales. A los 6 meses ya tenemos las primeras denticiones. Tenemos que ver si tienen caries. Tenemos que ver cómo están las mucosas, las amígdalas, las adenopatías, es decir, los ganglios a nivel del cuello, la permeabilidad de las fosas nasales, etcétera, ¿no? Vamos haciendo un examen físico completo. Todo tenemos que ver desde arriba para abajo. Y pues encontramos diferentes alteraciones dependiendo de la edad, ¿no? Aquí nuevamente el paladar, podemos ver aquí los dientes natales, podemos ver mucosas, amígdalas, aquí los ganglios, tenemos que palpar ganglios cervicales anteriores, posteriores, axilares, inguinales, y es bastante importante en los niños, ¿no? Tenemos que ver la parte respiratoria, pues tenemos que ver la simetría del tórax, porque podemos tener pectus excavatum, pectus carinatum, tenemos que auscultar pulmones, tenemos que auscultar corazón en busca de soplos cuando son pequeñitos, tenemos que ver los pulsos en todas las extremidades, el llenado capilar, ¿no? En busca de cardiopatías congénitas. En el abdomen, pues en los bebés podemos encontrar esto, hernias umbilicales, hernias inguinales, podemos encontrar esto, que son las diástasis de rectos, tenemos que escuchar los ruidos hidroaéreos, tenemos que ver en genitales, en los varoncitos, que ambos testículos estén en bolsas escrotales, y en los adolescentes, pues los signos puberales, ¿no? La escala de Tanner, tanto para varones como para mujeres. Entonces, cada uno de estos es bastante amplio. El examen siempre tiene que hacer de arriba para abajo, viendo todos los aspectos en diferentes etapas, ¿no? En la columna, pues hay que revisar esto, la simetría de la columna, buscar escoliosis, buscar otros tipos de alteraciones, cifosis, la marcha, la postura, pie plano, como es las piernas arqueadas, etcétera, ¿no? Y descartar displasias de caderas en los bebés. Y lo neurológico, pues lo vamos revisando en lo que es el desarrollo psicomotor. Los reflejos osteotendinosos, el tono muscular, los hitos del desarrollo y finalmente la interacción social. Pues es bastante amplio y podemos encontrar un sinfín de patologías en cada etapa, ¿no? Ahora acá, pues en la piel, pues tenemos que ver
ictericias, lesiones dérmicas, dermatitis atópicas, dermatitis seborreica, cianosis, malformaciones, manchas, etcétera. Podemos ver una infinidad igual de patologías a nivel de la piel, pero es importante revisarlos, ¿no? Ahora, algunas cositas bien puntuales, por ejemplo, en los neonatos, pues lo que vamos a hacer en el examen físico, peso, talla, perímetro cefálico. No puede faltar ninguno de estos tres. Tenemos que revisar las fontanelas, las suturas, tenemos que revisar la piel, si está cianótico, si está rojo, porque hay algunos bebés neonatos que pueden estar rubicundos por la policitemia, pueden estar amarillos. Tenemos que revisar nuevamente de arriba para abajo, ojos, nariz, boca, oídos, cuello, tórax, corazón, pulmones, abdomen. Tenemos que tener énfasis en el cordón umbilical. Tenemos que ver que tenga un buen cuidado del cordón umbilical, porque podemos tener infecciones a nivel del cordón umbilical. Tenemos que descartar displasia de cadera congénita. Tenemos que hacer los signos de Ortolani-Barlow, que son para luxar de manera en el examen físico para comprobar si hay luxación de la cadera o subluxación de la cadera, ¿no? Para descartar displasia congénita. Tenemos que valorar los reflejos primitivos, es decir, todos los que hemos mencionado, el moro, búsqueda, succión, paracaídas, Babinski, si todo está presente, pues tenemos reflejos primitivos de un neonato, ¿no? Y vamos a ver esto, ¿no? El neonato siempre va a estar en esta posición, echadito, con las piernas flexionadas y con las manitos casi cerradas. Esa es la posición normal de un neonato. ¿Qué tenemos que buscar a esta edad? Todo tipo de malformaciones. Tenemos que ver en los ojitos si hay hipertelorismo, si hay pliegues, si hay otro tipo de malformaciones en la boquita, a nivel cardíaco, a nivel abdominal. Tenemos que buscar en el neonato cualquier tipo de malformación, es decir, tengo que revisarlo desde arriba hasta la punta de los pies, siempre pensando descartar malformaciones congénitas. Ahora, a nivel postural, la hipotonía. Si no tenemos un bebé que está así, cuadriflexionado, es decir, con las manitos y los piecitos flexionados y que mueve, pues podemos estar diagnosticando una hipotonía. Dificultad respiratoria, ya sea por malformaciones pulmonares o malformaciones cardíacas, y mala alimentación, ¿no? En el neonato, por eso les decía, peso y talla es importante, porque a veces cuando son mamás que recién tienen su primer bebé, pues la lactancia materna puede ser insuficiente y este neonato pues se va a deshidratar y puede tener alto riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces la alimentación es una de las cosas que más tenemos que buscar en los neonatos. Ahora, esto, por ejemplo, este bebé no está, como les he dicho, no está con todo flexionado, no está en posición de flexión, está hipotónico, está caidito. Entonces, estas cosas tenemos que valorar. Malformaciones del paladar, paladar hendido, labio leporino, otro tipo de malformaciones, atresias de coanas, atresias a nivel de los pabellones auriculares. Tenemos que ver facies, las caritas. Tenemos que relacionarnos un poquito con las caritas, por ejemplo, con hipertelorismo, con lengua grande, con una mandíbula retraída, con orejas un poquito más caíditas, cuellos más anchos, es decir, características fenotípicas que nos pueden hablar de diferentes síndromes, ¿no? Entonces, en los niños siempre, en los neonatos, tratemos de buscar descartar malformaciones congénitas. Ictericias, anemias, policitemias, es decir, el color de la piel es bastante importante. Y esto que les decía, el cordón umbilical, cuando ustedes lo revisen, tienen que buscar datos de infección, eritema, que esté rojo, que haya supuración, que haya dolor, etcétera, ¿no? Y las caderitas o alteraciones en la piel. Es importante descartar la displasia de caderas temprano. Ahora, en los neonatos, pues algo que también es muy importante mencionar son los tamices que nosotros vamos a hacer. Lo que les decía hace rato, es importante saber si este bebé escucha y ve, porque podemos tener alteraciones en los hitos del desarrollo si este bebé no ve o no escucha, ¿no? Hay que descartar patologías oculares como retinopatías del prematuro, estrabismos, etcétera, ¿no? Hay que evaluar la salud visual. Generalmente lo hacemos a los 28 días o más antes si tenemos antecedentes de prematurez. A los 6 meses para descartar anomalías congénitas, entre los 6 a los 2 años para estrabismo y mayor a 2 años para buscar
ametropías. La displasia de cadera, pues lo hacemos al nacimiento, lo hacemos a los 3 meses, evaluamos las caderitas, hacemos las maniobras de Ortolani-Barlow, hacemos ecografía de caderas si corresponde y radiografía de caderas también a los 3 meses, ¿no? El tamiz metabólico, esta es la prueba del piecito que se les hace al nacer, pues esto identifica patologías metabólicas prevenibles. Entonces aquí están todas las que conlleva la prueba del taloncito o la prueba del piecito, que son la fenilcetonuria, hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística y galactosemia, ¿no? El tamiz auditivo, que este también se lo hace antes de los 3 meses y el tratamiento tiene que ser antes de los 6 meses para que nosotros tengamos un desarrollo del lenguaje cognitivo de manera oportuna, ¿no? Y el tamiz cardiológico que se lo hace al nacer para descartar patologías congénitas, ¿no? Todo esto debe tener un neonato y tenemos que en el control nosotros revisar si le han hecho todos estos tamizajes a nuestro recién nacido, a nuestro neonato. En un lactante menor, es decir, hasta el año de edad, pues tengo que hacer un control de las curvas del crecimiento, de los hitos del desarrollo, tengo que poner énfasis en el sostén cefálico a esta edad. Tiene que alertarme si no levanta la cabecita, si no gatea, si no se sienta, tiene que alertarme. La dentición, que ya les he dicho que empieza a los 6 meses, pues genera dolor, hay que explicarle a la mamá cómo le vamos a dar el paracetamol, a qué edad le va a empezar, por qué va a estar irritable, etcétera, ¿no? La alimentación complementaria también que lo podemos empezar entre los 4 a 6 meses, hay que valorar los reflejos, que ya tienen que haber desaparecido los primitivos y valorar el tono, ¿no? Que este bebé ya tenga más tono a nivel cefálico y a nivel del tronco para que pueda sentarse y empezar a caminar, ¿no? En esta edad, otra vez, énfasis en los retrasos del desarrollo. Si no levanta la cabecita, si no se sienta, me tiene que llamar la atención. Poca ganancia de peso, igual les he dicho en la primera infancia, el crecimiento es exponencial. Si no está teniendo esa ganancia de peso, hay que buscar la causa. Causas de anemia, como tenemos esa transición de la lactancia materna a la alimentación complementaria, hay algunas mamás que no lo hacen, entonces podemos caer en carencias y la más frecuente es la anemia, ¿no? Y buscar estrabismo en los bebés, ¿no? Alteraciones visuales. Tenemos después los lactantes ya mayores y los preescolares, pues que va a ser el examen físico, como ustedes ya saben, de arriba para abajo. Hay que poner énfasis en la marcha, lenguaje, interacción social, juego, control de esfínteres, nuevamente agudeza visual y auditiva. Tenemos que valorar si ve y si escucha. Y la salud bucal. Entonces, cuando ya estamos en la etapa preescolar, pues ya tenemos que, a partir del año, tener la consulta odontológica para que este niño aprenda sobre salud bucal, sobre cuidado dental y ver cómo están brotando todos los dientecitos, ¿no? En esta edad donde el niño ya va al kinder, es donde nos vamos a dar cuenta de los trastornos del lenguaje. Podemos encontrar las dislalias, las dislexias, las discalculias. Aquí ya podemos valorar, como les decía, a partir de los 3 años, trastornos del espectro autista, trastornos de hiperactividad, trastornos de obesidad, desnutrición, caries, ¿no? Todas estas cosas tenemos que valorar a esa etapa. Escolares ya mucho más grandes, pues tenemos que ver el rendimiento escolar, la postura, la columna, la agudeza visual. Aquí vamos a tener las dismetropías, miopía, hipermetropía, es decir, hay que valorar si en la tabla de Snell, si este niño tiene una agudeza visual adecuada o necesita lentecitos para derivarlo al oftalmólogo. Hay que ver peso, índice de masa corporal, hábitos saludables, actividad física. Actualmente ya en esta etapa, por ejemplo, tenemos el uso de pantallas, tenemos que limitar el uso de pantallas, incentivar la actividad física, tenemos que detectar escoliosis, problemas visuales, problemas emocionales y sobrepeso. Y pues finalmente acá tenemos a los adolescentes, donde tenemos que valorar el desarrollo puberal, los caracteres sexuales primarios, secundarios, el crecimiento puberal, el pico puberal, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer todo ese crecimiento del adolescente, poner un poquito más de énfasis en este caso, ya no tanto en
los hitos del desarrollo, porque aquí ya tenemos más lo que son problemas de salud mental, de nutrición, de sueño y conductas de riesgo, ¿no? Entonces tenemos trastornos alimentarios, podemos tener obesidad, podemos tener desnutrición, problemas emocionales como depresión, ansiedad, consumo de sustancias y alteraciones puberales. Eso es lo que tenemos que poner énfasis en la adolescencia. Ahora, en cuanto a la prevención, pues lo mismo. Esto lo van a ir ustedes llevando de a poco, pues mi intención no es que ahorita se aprendan todas las vacunas. Ustedes saben que dentro de la prevención tenemos el esquema de vacunación que debe cumplirse en ciertas etapas, ¿no? Cada una de las vacunas es necesaria para prevenir las enfermedades. Todos estos niños son vulnerables en la primera infancia. La máxima mortalidad se da en menores de 5 años. Y como les digo, se pierde mucho a los niños en control a partir de los 3, 4 años. A veces no llegan a cumplir el esquema de vacunación y es una oportunidad perdida. Entonces tenemos que buscar que se cumpla a cabalidad todo el esquema de vacunación. Entonces también está como parte de su carnet de control, pues el cumplir con cada una de estas vacunitas, ¿no? Otro tipo de prevención, pues son enfermedades. Tenemos que valorar el estado nutricional, como les he enseñado en las curvas de crecimiento, ver si este niño está con sobrepeso, si está con obesidad, si está con desnutrición. Tenemos que incentivar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, iniciar de manera adecuada la alimentación complementaria. Aquí recordarles que la lactación generalmente es entre los 4 o 6 meses, dependiendo si este bebé en una evaluación ya presenta signos de que ya está listo para comer, pues ya podemos empezar a los 5 o 6 meses la alimentación complementaria y también poner énfasis en la suplementación de vitamina D, de hierro, etcétera, para suplementar a este bebé, vitamina A, entre otros. Ustedes van a encontrar esto en el carnet de salud infantil, donde nos habla de una alimentación progresiva, ¿no? Todavía mantiene esto la norma boliviana, donde empezamos con papillas en 2 comidas, vamos aumentando los alimentos de manera progresiva, ¿no? Sin embargo, este es un poquito ya más antiguo. Actualmente, pues tenemos ya una alimentación diferente, ¿no? Actualmente, pues podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el Baby Led Weaning, que ahorita lo vamos a ver. Antes me estoy saltando, entonces aquí vamos a ver lo que son la vigilancia de peso, talla, etcétera. Las chispitas nutricionales, lo que les decía, la suplementación con vitamina D, con hierro, zinc, tenemos también lo que es el NutriBebé, etcétera, ¿no? Prevención de anemia, prevención de desnutrición, prevención de obesidad y promoción de una alimentación saludable. Entonces, eso es lo que mantiene la norma boliviana actual. Sin embargo, actualmente nosotros podemos hablar de lo que es el Baby Led Weaning, que esta es una alimentación un poquito más orientada hacia el bebé, es decir, él se alimenta por él mismo desde un inicio, explorando los alimentos ya de manera de que él pueda relacionarse un poquito más con los diferentes tipos de alimentos, ¿no? Este es un método de alimentación que permite al bebé comer con sus manos desde el inicio de la alimentación complementaria. ¿Cuándo lo podemos empezar? Pues a partir de los 6 meses o desde que el bebé tenga las señales de estar listo, es decir, que este bebé ya se siente solo o ya se siente con apoyo, es decir, tenga una mayor sedestación, tenga un control cefálico, tenga interés por la comida, ya se empieza a llevar los objetos a la boca, la comida a la boca y desaparece el reflejo de extrusión, es decir, cuando deja de botar la comidita, ¿no? Los diferentes alimentos que le podemos ofrecer pues van desde las verduras, las frutas, legumbres, carnes, etcétera, ¿no? Entonces, este es un método pues que es bastante amplio, no lo vamos a desarrollar completamente, pero es actualmente lo que ya nosotros estamos llevando, ¿no? No tenemos ya tan limitada el tipo de alimentos que le vamos a dar o la cantidad de alimentos que le vamos a dar. Ahora, en prevención del retraso del desarrollo, pues tenemos que explicarles a los papás lo que es la estimulación temprana, cómo vamos a ayudarle a que este niño empiece a tener mayor estímulo visual, cómo tenga mayor control cefálico, cómo este niño pueda tener una mayor sedestación a una edad adecuada,
evitar todas estas alteraciones precoces del desarrollo, una evaluación auditiva y visual, ¿no? Y finalmente lo que es la parte de la educación. Pues acá el tema de alimentación complementaria y lactancia materna pues son muy amplios. Lo que sí quiero que se acuerden es que necesitamos que los papás tengan un conocimiento adecuado. Si yo a la mamá le explico desde las técnicas de lactancia, el agarre correcto, etcétera, de cómo va a ir la alimentación, pues es un bebé que va a ir de manera adecuada durante la lactancia, ¿no? Tenemos que explicarles a los papás cuándo vamos a introducir a los alimentos, qué alimentos, perdón, qué bebidas tenemos que evitar. Por ejemplo, si ustedes ven, actualmente podemos encontrar desde niños de 3, 4 años que ya consumen Coca-Cola, que no es lo adecuado. Hablar de la importancia de los horarios de alimentación, de los hábitos saludables, el plato, cómo debe estar distribuido los alimentos. Acá explicarle a la mamá cómo va a ser el plato del bebé, cuánto por ciento tienen que ser verduras, cuánto por ciento tienen que ser frutas, cuánto por ciento van a ser cereales, cuánto va a ser proteínas. Es importante acá adaptarlo un poquito a nuestra realidad. Entonces es ver qué tipo de alimentos tiene la madre de manera accesible y explicarle cuáles son proteínas, cuáles son cereales, cuáles son verduras, porque muchos papás desconocen, por ejemplo, qué es la papa, a qué grupo pertenece la papa o a qué grupo pertenecen los cereales. Entonces, perdón, es importante explicarle a los papás toda esta parte de los grupos alimentarios. Ahora, para cada etapa tenemos cierta cantidad de alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá solo les he puesto un ejemplo. Esto es para un escolar. Yo tengo que explicarle a la mamá cuánto de leche, cuánto de verduras, cuánto de frutas, cuánto de carnes, etcétera, tiene que comer su niño. Entonces, es la parte de la consejería que ustedes tienen que ir conociendo de a poco y saber explicarle a la mamá, porque una mamá que conoce cómo le va a dar de comer, pues va a ser una mamá que va a tener una buena nutrición en su niño y por lo tanto vamos a evitar desnutriciones y obesidad. En cuanto al crecimiento, pues hay que explicarle cómo es la curva de crecimiento, si su bebé está por debajo, explicarle que tiene que continuar con los controles, que tenemos que seguir viendo a este niño, porque a veces sucede que está con talla baja y se pierde del control, vuelve muy tarde y detectamos muy tarde una talla baja, que podíamos haberla detectado temprano. Lo mismo con los hitos del desarrollo, explicarle qué es lo que su bebé ya ha podido desarrollar y qué es lo que va a ir haciendo a los 2, a los 3, a los 4, etcétera, ¿no? Y la importancia de la estimulación. Aquellos niños que son estimulados de manera oportuna, pues generan los hitos del desarrollo de manera mucho más adecuada. Los hábitos. Es importante indagar un poquito lo que son el sueño adecuado, pues tenemos esto, actualmente tenemos este problema tecnológico donde los niños se deprivan mucho del sueño, no tienen un horario para dormir, un horario para las pantallas, pues tenemos que poner énfasis en la actividad física. Aunque ustedes no crean, actualmente tenemos mucho sobrepeso en los niños, entonces estamos dejando de lado la actividad física y es importante explicarle a los papás qué tiempo deben dedicarle a las actividades físicas, qué tipo de actividades físicas pueden realizar para la edad. Nuevamente, poner énfasis en la higiene bucal, y en la reducción de tiempo en pantallas, ¿no? A veces tenemos esto, van a ver comúnmente niños de 3, 4 años con pantallas, no tenemos un juego, no tenemos una actividad social, no tenemos lenguaje, entonces podemos estar con esto induciendo a retrasos del desarrollo psicomotor, entonces tenemos que tener muy recomendado toda esta reducción de tiempos en pantalla, ¿no? Y finalmente, explicarle a la mamá cuáles son los signos de alarma, cuándo tiene que acudir a emergencia, qué es lo que le tiene que llamar la atención, qué es lo urgente y cómo tiene que actuar la mamá en ese instante, ¿no?
Entonces, a veces, por ejemplo, cuando no le explicamos a la mamá, pues tenemos mucho riesgo, por ejemplo, en los lactantes, de la muerte súbita del lactante. Cuando yo no le he explicado a la mamá cómo debe ser la cuna para dormir, cuando no le he explicado a la mamá cómo tiene que ser el ambiente de un bebé, podemos tener una muerte súbita porque el bebé se puede girar o por alguna razón tener una broncoaspiración, pues tenemos una muerte súbita del lactante, ¿no? Son cositas que nosotros tenemos que prevenir. Entonces, como ven ustedes, el control de niño sano es muy, muy, muy amplio. No es simplemente, como a veces piensan los papás, peso y talla y ya está. Abarca muchísimo, muchas patologías, abarca muchas detecciones, muchas maniobras para explorar, para ver, muchas cosas que tenemos que ver. Pues lo que he tratado de hacer es darles un poquito de cosas importantes y cosas que ustedes van a poder ver de manera cotidiana en el control de niños sanos acá en nuestra realidad, en Cochabamba, en Bolivia. Entonces, tengan la oportunidad de ver un cartoncito y se van a sorprender de que simplemente a veces solo anotan el peso y la talla o simplemente anotan lo que son las vacunas. Sin embargo, tenemos muchas cosas más que valorar. Entonces, cada control de niño sano, pues es una oportunidad de cuidar a un ser, de cuidar a un niño, de prevenir y acompañar a que su futuro pues sea mucho mejor. Desde el nacimiento, sus primeros pasos y ver que este niño está por un correcto camino, ¿no? O detectar de manera temprana algo que no está yendo bien, ¿no? Estos pequeños controles que nosotros podemos hacer, pues van a cambiar vidas, van a cambiar niños, van a cambiar el futuro de todos estos niños, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, pues he tratado de resumirlos para no saturarlos mucho de mucho contenido teórico. Lo más importante, pues es amplio. Cada una de estas se puede desarrollar como clases completas. Podemos, la alimentación complementaria, por ejemplo, es muy extensa. El tiempo en pantalla es lo mismo, los hitos del desarrollo lo mismo. Sin embargo, quiero que se queden con cosas puntuales, con cosas muy importantes que les puedan servir. Perdón, está sin audio. O bueno, yo no escucho nada. ¿Ahora se escucha, Tisa? Ahora sí. Ahora sí, doctorita, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, solo quería decirle que estamos muy agradecidos por compartir con todos nosotros su conocimiento, experiencia y tiempo, y también que es una exposición muy valiosa para todos nosotros que nos va a aportar tanto en lo académico como también en nuestra vida profesional, y agradecer también a cada uno de los asistentes por su interés, participación y su compromiso. Realmente agradecerle, doctorita, y vamos a ver si hay una pregunta en el chat. Claro que sí. Pues para mí un honor poderles expresar un poquito, ¿no? De lo que es todo lo de pediatría, pues es un tema muy, muy apasionante. Tratar con niños, pues realmente es algo muy bonito. Hacer que estos niños no nos tengan miedo, pues es un reto para todos nosotros. Poder ayudarlos es lo más bonito que podemos hacer, pues tenemos que verlos desde pequeñitos hasta grandes y verlos crecer, verlos desarrollarse, pues es un honor para nosotros, ¿no? Doctorita, hay una pregunta. ¿Qué enfermedad pediátrica suele ser subdiagnosticada pero tiene gran impacto a largo plazo? Subdiagnosticada. Pues, a ver, creo que casi todas nosotros las vamos a ir detectando, pero, por ejemplo, lo que sucede mucho es o sobrediagnosticamos o nos retrasamos mucho con la parte del trastorno del espectro autista.
lo asociamos mucho, como les decía, al retraso del lenguaje. A veces pensamos que porque está con un retraso del lenguaje, pues es TEA. Pero con estimulación, con terapia, pues no. O sea, hay que valorarlo bastante bien. Pero subdiagnosticar como tal, a ver, incluso los trastornos visuales a veces no le damos mucha importancia, o el déficit de atención, o la discapacidad intelectual, por ejemplo. Hay niños que van muy atrasados en el colegio y no te das cuenta hasta que la profesora te dice, ¿sabes qué? Para estar en primaria no sabe leer. Entonces, ¿por qué no te has dado cuenta temprano? Es algo que lo diagnosticamos muy tarde, nos damos cuenta muy tarde, no le ponemos mucha atención, especialmente aquellos papás que no están tanto en la estimulación, se dan cuenta de esta discapacidad intelectual muy tarde. Entonces, la discapacidad intelectual la podemos tener desde leve, moderada, grave, y dependiendo de eso, pues la podemos incluso detectar muy, muy tarde. Pero si nosotros, como les dije, hacemos un control adecuado con la cartillita o con unos hitos del desarrollo como el test de Denver de manera adecuada, lo ideal es que en los primeros niveles pues nosotros hagamos con cuidado todo este tipo de control. Sin embargo, por el tiempo o por la cantidad de pacientes, a veces no le ponen mucha atención al desarrollo psicomotor. Entonces ahí tenemos mucho retraso. Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta que dice, doctora, buenas noches, ¿cómo podríamos detectar y proceder sobre violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar, primero tenemos que detectar, pues vamos a ver que los niños que tienen violencia pues tienen un desarrollo social un poquito más retraídos, o sea, son niños un poquito más temerosos, más asustadizos. Esto pues tenemos que tratarlo de manera multidisciplinaria, porque primero tenemos que hacer una valoración psicológica. La psicóloga va a ser quien nos va a determinar si realmente tenemos una violencia y cuánto nos está afectando en el niño. Y junto con ella, pues vamos a hacer lo que es el manejo de toda la familia. Vamos a hacer un manejo integral para ver dónde está el problema, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, nosotros tenemos como obligación, en el caso de detectar violencia con un niño, pues tenemos que ver, como te digo, cuando tú tienes un niño, tú lo revisas de la cabeza a los pies y te vas a dar cuenta, por ejemplo, alguna vez nos ha llegado al Manuel Asensio casos de niños que tienen fracturas y tú dices, ¿por qué? Un montón de fracturas. Hay que investigar. O sea, cualquier cosa que tú veas anormal hay que investigar. Por ejemplo, igual nos ha llegado niños que tenían el shaking baby, que es el niño sacudido, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por la tomografía, por la revisión oftalmológica, por sangrados a nivel de la retina, pues te dan datos de alarma de que ese niño está siendo agredido. Entonces, cuando tú tienes sospecha de que un niño tiene agresión o abuso domiciliario, lo que haces es valoración psicológica y después pues tu denuncia a la defensoría, y la defensoría pues hace toda la investigación familiar, hace todo el seguimiento del caso y se determina, digamos, si realmente hay abuso o hay algún tipo de violencia en la familia. El vínculo, pues el desarrollo del vínculo va desde el momento en que nace. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un nacimiento, nosotros afianzamos el vínculo afectivo con el apego precoz, es decir, un bebé debe nacer y debe tener ese vínculo con la madre. Tenemos que estimular el apoyo, es decir, hablarle de manera cariñosa, estimular el habla, estimular el que camine, los juegos interactivos, ayudar de que el padre también pueda contribuir, que tenga todo el apoyo de la familia. Todo eso hace que este bebé tenga pues un estímulo y un vínculo de confianza. Ahora, cuando tú estás evaluando a un niño,
Perdón, creo que te entendí un poquito mal la pregunta. Cuando tú estás evaluando a un niño, pues tienes que explicarle, ¿no? Los niños, pues los pequeños, los lactantes, por ejemplo, no te van a entender. Pero cuando tú lo evalúas, pues la mamá tiene que estar contigo. No vas a agarrar al niño y lo vas a poner sobre la cama y estar haciendo solo. Vas con la mamá, le dices, mamá, vamos a hacer esto. O la mamá, hazle esto. Entonces, él, al sentir el contacto de la mamá y no un desconocido, pues no va a estar irritable, no va a llorar. Lo mismo cuando haces una evaluación, por ejemplo, de pulmones o de corazón, pues puedes agarrarlo al bebé aquí echadito y auscultarlo. La mamá tiene ese vínculo de confianza con la mamá y no va a llorar, no va a gritar, no se va a poner irritable. Ahora, en niños más grandes, por ejemplo, preescolares, más grandecitos, pues tú les explicas, les muestras. Yo generalmente les digo, mira, les voy mostrando los objetos, le paso el estetoscopio, le paso el bajalenguas, la linterna, le digo, mira, no hace nada, mira, luz, mira esto, mira, entonces agarra, primero lo observa, lo analiza y luego ya como método de juego, pues ya te deja hacer una valoración más adecuada. Siempre es hablarle y explicarle, siempre es decirle, mira esto, no es ir y revisarlo directamente. Entonces, cuando tú le explicas un poquito, él te va a entender y por la misma curiosidad, pues también lo va a hacer. Ahora, también funciona mucho, por ejemplo, mira, voy a revisar a tu peluche, le voy a hacer esto y después te voy a revisar a ti. Es una forma. Hay muchas formas de buscar ese vínculo, es decir, tienes que ser bastante empático, buscar bastante formas de que no se sienta como agredido, que no se sienta que lo estás revisando, que le vas a hacer algo malo. Siempre tenemos que explicarle. ¿No? A mí me gusta bastante explicarles lo que le voy a hacer. Le muestro, le explico y ya cuando está tranquilo, pues lo revisamos de manera adecuada. Ahora también, por ejemplo, como les mostraba en el cuadrito del desarrollo psicomotor, hay algunas cosas que tú puedes hacer o le puedes preguntar a la mamá, ¿no? Porque la mamá te va a decir, digamos, ¿cuántas palabras le he escuchado decir? ¿O cuántas palabras ya dice? ¿O cómo camina? A veces primero le preguntamos a la mamá y cuando la mamá no nos puede responder, recién hacemos la exploración de los hitos del desarrollo. Entonces, es bastante complejo en la parte de los bebés ganarse la confianza. Bueno, muchas gracias por aclarar las dudas y también por las recomendaciones. Nuevamente, muchas gracias por las diapositivas tan didácticas y bonitas. Queremos pedir a los miembros que se puedan quedar en la llamada para darles algunas recomendaciones para el día de mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que sea de mucha ayuda realmente. Pues he tratado de sintetizarles lo más importante, lo más específico. Hay muchas cosas que podríamos seguir hablando, como les dije, durante toda la noche, pero quédense con lo importante, quédense con lo que les va a servir y pues es práctica. Entonces, si mañana tienen la oportunidad de hacer crecimiento y desarrollo, pues imprímanse unas tablitas y hagan, es práctica, van a ir agarrándole de a poquito la práctica y algunas cosas viéndolas las van a ir ajustando de a poquito. Entonces, una frase que me gusta mucho de la doctora Salas desde que yo era interna era el que te dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, si yo no veo bebés, si yo no evalúo de cabeza a los pies, si yo no sé qué estoy buscando, jamás lo voy a diagnosticar. Si no sé qué hitos del desarrollo estoy buscando, jamás voy a diagnosticar a ese bebé de manera oportuna. Entonces, de a poquito vayan familiarizándose con los hitos del desarrollo y pues les va a servir bastante, ¿no? Entonces, cada que tengan ustedes la oportunidad de tener contacto con un niño, pues vayan viendo qué es lo que a ustedes les funciona, cómo forman ese vínculo con los niños. No, es bonito, hay bastantes formas, cada uno tiene su manera, cada uno tiene su táctica. A algunos les funciona, no sé, bailar, cantar, a veces a los niños igual les gustan las canciones y te los ganas bastante fácil, ¿no? Es práctica. Entonces, muchas gracias, eso es todo. Buenas noches.
Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, me retiro. Buenas noches, chicos. Les voy a pedir por favor que se queden. Vamos a dar algunas recomendaciones para el día de mañana y les vamos a explicar un poco acerca de cómo va a ser la actividad del día de mañana. Ya. Bueno, el día de mañana vamos a tener dos actividades que se van a realizar paulatinamente, que van a ser la Brigada Médica y el Teddy Hospital. Y para esto les pedimos que ustedes tengan en cuenta los siguientes. Primero, vamos a tener una logística de trabajo y les vamos a pedir principalmente la puntualidad. En esta oportunidad vamos a encontrarnos en la avenida Kenji Pasieri por el Hipermaxi a las 7 de la mañana. La actividad va a ser hasta las 5 de la tarde. Entonces, se les pide por favor de que cumplan el horario, debido a que los buses van a salir puntuales y nosotros debemos acomodarnos dentro de los buses y también acomodar las cosas para llegar completos a la actividad. También voy a recalcarles mucho que el día de mañana vamos a contar con médicos generales, vamos a contar con pediatras o incluso estudiantes de distintos años o de parte de la liga de distintas universidades. Entonces, en toda esta actividad les pedimos por favor que el respeto sea muy importante mutuamente en todo lo que se vaya a realizar. Necesitamos que ustedes sigan las asignaciones de sus comités. En caso de que se les mueva de comité o haya algún cambio de última hora, se les va a informar. Pero en caso de que no ocurra esto, ustedes tienen que continuar con todo lo que se les había asignado durante su comité. No olviden alistar o llevar todas las cosas que en los distintos comités se les asignó. También es una actividad que está complementada por la sociedad científica, la liga y los diferentes comités de IFIMSA. Entonces, aunque es una actividad que las hemos separado por áreas, en caso de que un área necesite ayuda y nosotros no estemos muy ocupados realizando la actividad, podemos ir y apoyarles. Así que se les pide por favor que ustedes vayan a ayudar o pregunten si les falta algo o presten su material y haya esta actividad, este flujo continuo entre las distintas estaciones que les voy a mostrar ahora. También algo importante, les vamos a pedir un apoyo en la carga de materiales, que el día de hoy se separaron los peluches, los medicamentos y todo el material que se preparó. Y también en la descarga de materiales, paulatinamente para el regreso lo mismo, apoyo en la carga y descarga de materiales. Les voy a explicar un poco de la logística, de cómo va a funcionar. Pues vamos a ir a la escuela de Vinto Chico y como todas las escuelitas tienen una cancha grande que tiene tinglado, así que no se preocupen porque en la cancha se va a realizar el Teddy Bear, entonces no se van a quemar ni nada. En el centro va a estar el Teddy Bear. Posteriormente vamos a tener en el lado izquierdo la feria de salud, de capacitaciones y en el lado derecho el área de lavado de manos. Vamos a ir posteriormente del Teddy Bear al triaje. El triaje va a ser un aula grande en el que se van a tomar todos los signos vitales, peso, talla a los niños y posteriormente del triaje van a pasar a los consultorios. Hay un comité, el de logística y derivación, que va a estar destinado a que se cumpla este flujo de rotación de los niños. Pero en caso de que ustedes vean que este comité tal vez no está abarcando todo lo que puede, podrían apoyar también para que no se rompa todo este flujo que nosotros queremos que vaya. Posterior a que, por ejemplo, un paciente pase triaje, vaya al consultorio 1, va a ir paulatinamente al espacio de investigación. En el espacio de investigación se realizan las pruebas, todo, y recién va a ir a farmacia a recoger la medicación que los doctores le brindaron. Ese es el flujo a grandes rasgos que se va a intentar y bueno, se va a seguir el día de mañana. Esperamos de que sea un flujo continuo y que no haya muchas distracciones para los niños o que los padres se cansen, se aburran y se quieran ir. ¿Cómo van a ir vestidos? Como ustedes mejor se sientan cómodos, pero sí obligatoriamente deben ir con la bata blanca y debe estar debidamente identificada en todo caso para que nosotros podamos tener
una correcta identificación y no nos confundamos. Si ustedes van a llevar ya sea estetoscopios o cualquier material que se les haya pedido, por favor tengan cuidado con su material. Si van a llevarlo, pónganle un nombre o pónganle alguna marca para que este no se pierda. También en la parte de farmacia les vamos a pedir de que tengan mucho cuidado en el uso racional de los fármacos, o también en cualquier cosa que se les vaya a brindar, ya sea a los participantes de la brigada o a los pacientes. Y no se olviden llevar el material que se les ha pedido según su área, o también llevar otras cosas extras que ustedes piensan que se pueden llegar a utilizar. Les voy a dar unas pequeñas recomendaciones de cómo lidiar con un paciente pediátrico, porque muchos probablemente todavía no han roto pediatría. Entonces, lidiar con un paciente pediátrico a veces nos da un poco de miedo o suele ser algo molestoso. Entonces, primero, ustedes tienen que tener en cuenta que los niños tienen que tener mucha paciencia con ellos. Tienen que hablarles de una manera sencilla y de una manera calmada. Probablemente hay niños que tienen un carácter muy especial o un carácter que tal vez en algún momento les puede llegar a sacar de quicio a ustedes. Pero ustedes sobre todo tienen que mantener la calma, porque ustedes son estudiantes de medicina, son futuros médicos, y aunque no sean pediatras, en algún momento durante su internado o durante su rotación van a tener que lidiar con algún niño. Y ustedes como médicos, ya sea con adultos o con niños, siempre tienen que mantener la calma bajo situaciones estresantes. Si ustedes sienten que no pueden ya con alguno de los niños, pidan ayuda, pidan que otra persona se haga cargo, pero no tienen que tratar mal a los niños. ¿Ok? Los niños pueden llorar, pueden asustarse, pueden ser algo agresivos, pueden ser muy chinchosos o pueden ser tranquilos. Son un mundo totalmente diferente. Entonces, hay que ir con toda la tranquilidad posible. Tenemos que generar confianza antes de examinar. Como la doctora dijo, puede ser con los peluchitos. Eso es lo que intenta, ¿no? El TEDivir prácticamente, generar una confianza en los niños sobre cómo va a ser la atención en un hospital o un centro de salud. Entonces, ya sea pueden hablarles de cosas de dibujos, pueden darles un peluche, o pueden explicarles de manera sencilla lo que va a pasar, porque si a un niño le explican lo que va a pasar, lo que van a hacer, el niño les va a entender y va a tratar de mantener la calma. No tienen que forzar nada, no intenten obligar al niño de que vaya a un área a otra si no quiere, porque vamos a tener niños llorando y eso nadie quiere. Y bueno, pues siempre tienen que tratar al niño según su edad. Va a haber niños muy pequeños, va a haber niños de 5 a 10 años, o va a haber niños un poco más grandes. Y trátenlos según la edad, no los traten como si les entendieran todos. Si no les entienden, vuelvan a explicarles. Pero aquí les quiero recalcar unas banderas rojas. Nunca atiendan al niño o hagan algo con el niño si no hay alguien presente. Esto me refiero más que todo al área de consultorios. Tiene que siempre estar alguien presente, más que todo en los niños, ya sea padre, madre, tutor. En el ámbito del hospital se les pide una enfermera, otro médico, pero ustedes como estudiantes de medicina aún no pueden hacer nada solamente con los niños. Siempre tienen que estar bajo la supervisión del doctor. Probablemente los doctores les dejen examinar a los niños, les dejen hacer ciertas maniobras simulógicas con los niños, pero ustedes tienen que ser muy cuidadosos. No tengan miedo. También esta es una oportunidad para que ustedes afinen su ojo clínico, pero sean muy cuidadosos. Probablemente estas charlas les ayudaron a afianzar un poco sus conocimientos y los médicos les van a guiar. Si ustedes piden la oportunidad, los médicos les van a dar la oportunidad, ya sea de que ausculten, ya sea de que revisen a un niño, siempre va a estar la oportunidad presente. Y bueno, de nuevo, no realizar procedimientos sin autorización. Igual tienen que tomar en cuenta algo que, bueno, no, yo sé que muchos tal vez quieren subir fotitos, quieren hacer videos, blogs, lo que sea. Pueden hacerlo, están en libertad de hacerlo, pero hay que cuidar la privacidad de los niños. No hay que grabar las caritas de los niños, de preferencia todos los niños de espalda. No tomar fotos que identifiquen a los niños. En caso de que lo tomen, de que hagan, de preferencia no lo suban a ningún lado. Intenten tomar tomas de atrás, de las espaldas de los niños, no muestren rostros, tengan mucho cuidado con las historias clínicas, no sé,
Intenten, si se hace algún procedimiento, cosa que no creo que se haga ningún procedimiento muy rotundo, no lo graben, pero en caso de que no, están en toda su libertad de hacerlo igual. Todas las fotos, videos que hagan, igual pueden etiquetar a la liga o a la sociedad, vamos a resubirlos. Y bueno, también apoyar a otros comités si es necesario, comunicación clara y respetuosa entre comités y entre compañeros, y resolver problemas con actitud proactiva, porque sabemos que siempre van a haber problemas, siempre va a pasar algo, siempre va a haber un pequeño percance, pero esperamos buscar la manera más óptima de resolverlo, ¿no? Tal vez nos estresemos un poco, pero siempre vamos a buscar a alguien o algo que resuelva la situación, así que esa es la actitud que debemos tomar. También en parte de farmacia, no administren medicamentos sin indicación médica, simplemente lo que está en la receta, y verifiquen muy bien las dosis pediátricas. Probablemente ya muchos sepan y otros no, pero los medicamentos, más que todos en las concentraciones pediátricas, son muy distintas. O sea, puede venir un antibiótico en una concentración en 5 ml, muy diferente a una concentración de 10 ml, pero es el mismo antibiótico. Entonces, revisen muy bien. Y lo que más se pide a los de farmacia es que les expliquen a los papás, si en la receta dice tomar tantos ml cada tantas horas, les repitan de nuevo al padre, y pueden llevarse un marcador para en la parte de la cajita de los medicamentos escribírselo, estaría ideal. Porque a veces es muy importante recalcar las cosas, a veces a los papás les da miedo preguntar, y es mejor que tengan una doble afirmación, pero lean bien la receta, nadie les va a apurar. Tienen que tener mucho cuidado con las muestras y evitar errores por confusión. Lean muy bien, ustedes saben que hay medicamentos que tienen nombres muy similares, entonces lean muy bien estas cosas. Después vamos a tener cómo vamos a tratar a las personas, un trato humano y empático, ya sea a los niños, a los padres o a los tutores que estén presentes. Recordemos que al final de todo esto es una labor social y se va a aprender. El objetivo es aprender. Tal vez para algunos que están en primer, segundo, tercer año o incluso cuarto, este mundo de la pediatría es algo totalmente nuevo, que no lo han podido experimentar, pero de eso se trata. No tengan miedo de aprender, de agarrar con los niños. Ustedes tal vez al principio tengan un poco de miedo y sea un poco lento, pero a medida que se vayan soltando, les aseguro que va a ser mucho más fácil para ustedes y va a ser una experiencia grata para sus futuras rotaciones que vayan a tener. Y bueno, es importante disfrutar la experiencia. Les voy a volver a repetir el flujo de cómo se va a llevar para que tengan de nuevo claro esto. Primero va a ocurrir en mitad de la cancha el Teddy Beer. Ya tenemos todo un comité muy grande que ha preparado muchas cosas lindas para el Teddy Beer. Después se va a ir al lavado de manos, que es esta parte amarilla. Después se va a ir a las capacitaciones, posteriormente a triaje, al consultorio que se le designe, al espacio de investigación y farmacia. Ese va a ser el flujo general que esperamos tener el día de mañana. Después, la investigación y en general, bueno, pues los que están en el comité de investigación, ya sea como ayuda o como los que vayan a hacer firmar los consentimientos o de la manera que estén, pues hay que tener empatía primero con el paciente, porque recuerden que, bueno, la base de toda investigación es ayudar a una comunidad. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer. Ya la doctora mencionó varias cosas y, bueno, ya se les dio un avance de qué va a tratar la investigación, que igual lo van a ver el día de mañana. Y no son sujetos de prueba, son seres humanos pequeños y siempre en compañía de sus padres. Siempre tienen que estar en compañía de sus padres. No se puede hacer nada con el niño si no se tiene consentimiento del padre y que esté observando qué se le está haciendo. Hay que fijarse bien los puntos que se van a evaluar, ya se les pasó toda la información correspondiente y disfrutar. Al final es una experiencia clínica, es una experiencia de labor social y una experiencia investigativa que, bueno, tal vez en esta oportunidad es la primera vez para todos y esperamos de que sea muy grata para todos ustedes. Las herramientas que se van a utilizar van a ser primero la historia clínica, que va a estar con triaje, después la ficha de antecedentes familiares de factores de riesgo, el instrumento de vigilancia que le explicó igual la doctora,
de vigilancia del desarrollo infantil temprano, que es muy importante para ver estas alarmas o estas banderas rojas en el crecimiento de los niños, y las tablas de valoración integral y seguimiento también de este desarrollo. Las fichas de antecedentes familiares y factores de riesgo, pues vamos a valorar los antecedentes familiares y los factores de riesgo de cada paciente, los datos generales, datos familiares, enfermedades o patologías que hayan tenido. Igual es muy importante, ustedes saben, los antecedentes ambientales, los prenatales, perinatales, postnatales, reflejos primarios. En sí, desde que el bebé se concibe, en qué ambiente se ha concebido, en qué ambiente esa concepción se ha mantenido, en qué ambiente el bebé ha nacido, en qué ambiente el bebé ha crecido, ahora es un niño, todo eso se va a registrar, todo eso se va a preguntar. En caso de que es recomendable que todos los menores de 5 años porten la libreta infantil, integral infantil, y eso se les va a solicitar si es que los padres hayan olvidado y viven cerca del colegio, que regresen con la libreta de desarrollo infantil, porque es muy importante poder sacar todos estos datos de esta. Y para menores de 12 meses vamos a tener todos los reflejos que la doctora nos ha mencionado, que son muy importantes, que igual le van a estar en todas estas herramientas, todas estas tablas que van a explicar de nuevo todos los reflejos que la doctora explicó, las señales de riesgo, que solo vamos a evaluar estos puntos, se van a registrar en la misma hoja donde los evaluadores van a realizar el seguimiento del desarrollo. Perímetro cefálico, alteraciones, palidez palmar, desnutrición crónica grave, y todo se va a registrar en la tabla de valoración integral y seguimiento del niño o la niña. Y posterior se van a centralizar todos los datos registrados. Esta es la tabla de valoración integral y seguimiento. Van a ser dos. Hay una de 0 a menores de 12 meses y hay otra de 1 año a menores de 6 años. Y aquí el perímetro cefálico, ya nos explicaron muy bien cómo se debe tomar adecuadamente el perímetro cefálico, pero el día de mañana igual lo vamos a practicar, vamos a hacer una prueba piloto para que no se confundan, porque a veces al intentar tener una maniobra, ponemos nuestros dedos, sacamos 1 centímetro más, le restamos 1 centímetro, lo hacemos muy arriba, muy abajo, entonces todo con la práctica se resuelve. Estas son las tablas que la doctora ya explicó. Las alteraciones fenotípicas, si se presentan, como la hendidura palpebral, el hipertelorismo, la implantación baja de las orejas, el labio leporino, los pliegues palmares únicos, los dedos de la mano cortocurva, la fisura palatina, todas estas alteraciones que hay que tener un buen ojo semiológico, y como la doctora dijo, es una gran experiencia para adquirir esto. También la desnutrición crónica, todos los datos que se van a tener, la talla para la edad, el peso para la edad, que todo esto ya lo tienen ustedes, y todo lo mismo, todas las tablas. Y pues las señales de riesgo, si tiene señales de riesgos o no tiene señales de riesgo según la puntuación que se ha obtenido en esta tabla. Pero después de toda esta parte teórica que les decimos, al final les agradecemos, gracias por confiar en este proyecto y por ser parte de este proyecto. La verdad es que yo sé que va a salir muy bien y va a ser una experiencia muy grata para todos, aunque no sea perfecto, va a ser una gran actividad. Entonces espero de que todos lo disfruten el día de mañana, que si tienen dudas, si tienen preguntas, van a tener médicos que les van a poder ayudar con esto, van a poder adquirir confianza y van a poder tener esa experiencia clínica o cualquier tipo de experiencia, depende del comité en el que están. No olviden que es labor social, esto lo hacemos por la comunidad, las comunidades necesitan este tipo de acciones y nosotros estamos yendo a cumplir este objetivo. Cada acción que realizamos va a impactar en la confianza de la comunidad hacia el personal de salud. Actuemos con responsabilidad, empatía y compromiso. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. No se olviden alistar todo el material que ustedes necesitan para sus comités. Si ustedes piensan que tal vez se vaya a necesitar algo más, llévenlo. Gracias, en serio. Esperemos que todo salga muy bien el día de mañana. Y si tienen alguna duda, los estoy para escuchar. Y si no, nos vemos directamente el día de mañana.